Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la derrota de River en Rosario ante Central, una nueva caída por parte de los dirigidos por Martín de Michelis, flojo encuentro en general. Es cierto que ahora cuando escuchen el análisis van a observar que hubo una enorme diferencia entre el River del primer y el equipo del segundo tiempo. La realidad es que no se explica de la forma en la cual el elenco dirigido por De Michelis salió a jugar la segunda parte, teniendo en cuenta que si bien en la primera parte había salido empatado el partido porque lamentablemente le meten un gol en el segundo minuto de descuento de la etapa inicial, la realidad es que River ha hecho un correcto partido en condición de visitante hasta el minuto 44 del primer tiempo, y uno no puede creer cómo en la segunda mitad verdaderamente todo se fue para abajo. Pero no es que bajaron al rendimiento 2 o 3 jugadores y eso provocó que River bajara el nivel general, sino que absolutamente los 11 futbolistas mostraron un desempeño flojísimo. Central que terminó quedando corto con el 3-1 porque si hubiera hilvanado bien alguna de las contras, inclusive la victoria del elenco local hubiera sido aún mayor. Vamos a estar obviamente analizando el desempeño individual de cada uno de los jugadores de River, vamos a estar hablando de por qué el equipo cambió en las dos mitades y obviamente también vamos a hablar de las responsabilidades del DT, que obviamente viene equivocándose mucho y eso claramente es perjudicial para un equipo que me parece, si hubiera tenido un técnico que tomara mejores decisiones, ya estaría tranquilamente clasificado a la siguiente instancia. ¡Empecemos! Comenzamos como hago siempre haciendo el uno por uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares. La realidad es que los puntos son flojísimos en general, porque si bien uno podría decir primer tiempo bueno, segundo tiempo malo, hacemos un balance y los jugadores tuvieron un partido irregular. La realidad es que por lo que hicieron en el segundo tiempo ninguno merece estar a la altura de las circunstancias. Armani no tiene responsabilidad en ninguno de los 3 goles en general. Es cierto que el segundo termina siendo en contra y se les puede atribuir algo. Después no tuvo participación, porque eso también. Central llegó 3 veces y metió 3 goles. A River le están llegando verdaderamente muy pero muy fácil y no puede terminar de concretar en la portería rival todo lo que genera, que no es mucho. Esto también hay que decirlo, no es que el equipo de Michelis genera 100 oportunidades por partido, pero si fuera un tanto más certero a lo mejor no sufriría tanto. Armani aún así terminó siendo de los menos responsables de esta derrota. Simón fue titular en los primeros 45 minutos y el partido fue verdaderamente flojo, más allá de que él es quien inicia el tanto del gol de River. En el primer tiempo tuvo que cometer un par de infracciones, producto, claro está, de la falta de saber jugar en ese puesto, porque Simón no es lateral derecho. River tiene la obligación en el próximo mercado de pases de traer un marcador de punta diestro que verdaderamente sea el titular y que no se mueva de ese lugar de acá en adelante. En el segundo tiempo ingresó Herrera, lo analizo, también jugó un flojo partido, aunque claramente le tocó ingresar en el peor momento del equipo. La dupla central esta vez no tuvo un buen partido. ¿Por qué digo esta vez? En el partido contra Huracán, River defendió mal, pero Paulo Díaz y González Pires para mí habían sido de lo mejor del equipo, porque sinceramente el equipo no defiende mal a partir del flojo nivel de los 4 defensores. River defiende mal como conjunto. Es cierto que cuando tiene la pelota no puede defender mal porque justamente tiene la pelota, pero cuando no la tiene generalmente defiende mal y los centrales son 2 futbolistas que terminan sufriendo eso. Repito una vez más, no en este partido porque tanto González Pires como Paulo Díaz jugaron mal, pero aunque hubieran jugado bien, igual hubieran sufrido en el sector defensivo. Milton Casco fue el lateral izquierdo y ya es momento de que sea suplente. La realidad es que a Casco se lo puede esperar un poco, se lo ha esperado suficiente porque se sabe de la jerarquía que tiene, porque se sabe sobre todo que en los partidos más complicados puede llegar a aparecer ese espíritu y competencia que se sabe que tiene el lateral diestro que juega por el costado zurdo de la defensa de River, pero sinceramente ya no tiene ningún tipo de sustento que De Michelis lo siga poniendo como titular. En el próximo partido, aún no teniendo buenos rendimientos en los últimos cotejos, Enzo Díaz tiene que estar desde el arranque. Enzo Pérez fue de lo mejor de River en el primer tiempo y claramente la expulsión terminó de condenar al equipo de Martín de Michelis. No por responsabilidad únicamente de Enzo, si bien es cierto que él sabe que teniendo amarilla no puede hacer esa segunda infracción, el capitán del equipo está bien expulsado, la realidad es que ya Central se estaba viniendo absolutamente con todo. Después el DT, de quien voy a hablar después, no pudo rearmar la mitad de la cancha y obviamente Central fue tremendamente superior en la última media hora. De la Cruz acompañó a Enzo Pérez en el centro del campo de juego. Está claro que no es el mismo
de antes de la lesión, pero me parece que a River le falta un jugador más en la mitad de la cancha. Y me llama mucho la atención porque De Michelis había encontrado el equipo en el primer semestre del año formando el triángulo Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, y le había funcionado bien en el 90% de los partidos. Por eso me parece bastante extraño que no lo vuelva a intentar mínimamente una vez en este segundo semestre, porque no lo hizo nunca, ¿eh? Nunca Enzo Pérez, Aliendro y De la Cruz jugaron juntos en la segunda mitad del año, juntos como lo hicieron en los primeros meses de este 2023. Y eso creo que es una enorme y grave responsabilidad del DT en cuanto a lo negativo, y obviamente es algo que le juegan contra el equipo. Nacho Fernández, si bien sería el jugador que debería salir del equipo para que ingrese Aliendro, hay que decir que en el primer tiempo fue de lo mejorcito de River. Lo cagaron a patadas básicamente durante todo el partido y eso perjudicó al ex Gimnasia de La Plata. Tuvo un correcto desempeño en la segunda parte, obviamente se fue reemplazado porque juega en una posición que normalmente no es la suya. Flojo partido de Lanzini, tercer encuentro consecutivo muy por debajo de las expectativas. Después de lo que fue el duelo ante Independiente en el Monumental, Lanzini bajó notablemente su rendimiento y ya lleva 13 encuentros flojos, por lo que si bien el jugador que parecería salir para que ingrese Aliendro es Nacho Fernández, si sale Lanzini tampoco verdaderamente estaría mal. Barco, por el gol y por lo que hizo en la primera parte, claramente es el mejor jugador de River en este partido y es de los mejores jugadores hoy por hoy que tiene el elenco de Michelis, el único que cambia el ritmo de mitad de cancha para adelante cada vez que tira la pelota. Gran definición en el tanto que le dio la apertura al elenco visitante. Y Rondón volvió a tener un partido flojo, pero hay que decir que básicamente la pelota le llega muy pero muy poco, y si bien es cierto que él tiene responsabilidad al no juntarse con los mediocampistas ofensivos, me parece que hay un déficit muy importante en la generación de juego y eso provoca que River no pueda hilvanar situaciones de gol en ataque. Vamos ahora a dividir el análisis en los dos tiempos, donde claramente hubo una primera parte, como dije en el principio del video, que fue positiva para River. Para mí fue, después del partido en general contra Boca, que fue lo mejor de River de visitante, este primer tiempo ante Central también se puede poner a la misma altura, por el rival que nunca había perdido en condición de local en este torneo y porque verdaderamente el Millonario estaba haciendo una buena producción, sobre todo en base a la cantidad de toques consecutivos que hacían sus futbolistas y sobre todo que las jugadas eran verticales, es decir, River no retenía tanto la pelota en el centro del campo de juego, sino que intentaba avanzar de manera más constante. La apertura del marcador llegaría producto de una buena jugada. Simón por derecha termina filtrando un pase para Nacho Fernández. Nacho le da una muy buena asistencia a Ezequiel Barco y el ex Independiente termina definiendo ante la salida de Brown. River se ponía 1-0 arriba en el marcador y era justo en ese momento el resultado, porque la realidad es que todos se preguntaban cómo iba River a rendir en condición de visitante luego de lo que fueron los malos partidos, primero ante Argentinos, después ante Vélez, posteriormente ante Banfield, luego ante Colón y por último ante Gimnasia de La Plata. De estos 5 partidos, River únicamente ganó 1, empató 2 y perdió 2, por lo que lo lógico sería que vuelva a perder, sería que volvía a repetir una actuación como la que venía teniendo fuera del Estadio Monumental, donde básicamente, salvo el partido contra Huracán, ganó absolutamente todo el resto de los cotejos. Por eso esa primera parte por lo menos hizo que River luciera su forma de jugar tal como lo hizo en el Monumental, en el Gigante de Arroyito, un escenario que no es para nada sencillo. River solamente ha ganado una vez allí en los últimos 14 años, fue en el 2020 en la Copa Diego Maradona, cuando en esa oportunidad ganó por 2-0, después nunca había podido derrotar a Central. Es cierto que en general tampoco Central había podido ganarle a River porque solo lo había vencido en una oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión, en el primer tiempo, se veía un equipo de Michelis bien plantado. A mi parecer, no me había gustado la formación que puso el director técnico desde el arranque. Un solo cambio en relación a la caída frente a Huracán, el ingreso de De la Cruz por el Aliendro. Me parece que el DT debía hacer otras cosas, pero por lo menos en esa primera parte los jugadores le estaban dando la razón al director técnico en cuanto al equipo que había puesto dentro del terreno de juego. La igualdad llegaría sobre el final del primer tiempo por parte del equipo rosarino y en la segunda parte el equipo se vino a pique totalmente. En la segunda parte no hubo ninguna explicación posible de por qué River jugó tan mal. Obviamente sí hay explicaciones posibles de por qué De Michelis no pudo arreglar el equipo en ningún momento. Hay que tener en cuenta que si bien el DT en conferencia de prensa responsabilizó al hecho de quedarse con 10 hombres
lo que después pasó dentro del campo de juego, que fue que Central fue superior. Esto no es así. Central venía siendo superior que River en la segunda parte desde el primer minuto del segundo tiempo. No fue que a los 18, que fue cuando expulsan a Enzo Pérez por doble amarilla, ahí Central empezó a atacar más, porque eso quizás hubiera sido un poco más lógico. Igual el DT, si a eso le parece lógico, es decir, si verdaderamente ve que Central se está viniendo, lo que debería haber hecho es reforzar más la mitad de la cancha. Ya parecería que hay jugadores que no tienen ninguna posibilidad de ingresar, aunque el partido así lo pide, porque todo el mundo entiende quizás que Craneviter no sea titular, porque las veces que ha estado dentro del campo de juego desde el arranque no ha rendido bien. Eso es cierto, es una realidad, y creo que nadie hoy por hoy lo pide como titular por encima de Enzo Pérez. Pero cuando te expulsan al número 5, ves que el equipo rival está mejor y el mediocampo ya por sí no estaba marcando bien, era obvio que se necesitaba un jugador de más marca en el centro del campo de juego, no solo porque ya te faltaba cuando estaban 11 contra 11, sino porque cuando quedas 10 contra 11, obviamente, además de faltarte este jugador de marca, te falta el capitán del equipo. Y River en la segunda mitad no hizo pie en ningún momento. Central le marcó 2 goles más en el transcurso del segundo tiempo, el partido terminó 3-1, pero si hubiera acertado algún contragolpe, hubiera podido tener situaciones para marcar el cuarto y el quinto gol. Es verdad que fuera de lo que son estas aproximaciones que tuvo Central, no tuvo otros tiros al arco además de estos tantos. La realidad es que el equipo rosarino no pudo generar una gran cantidad de ocasiones como para convertir más goles. Únicamente fueron aproximaciones y contras erradas debido a que, claro está, Central quizás no tiene una gran jerarquía en la mayoría de sus futbolistas. En cuanto a River, 0 en ofensiva. Ingresó Borja, ingresó Solari, entró Alientro, ingresó Enzo Díaz por el lado izquierdo. En el entretiempo ingresó Herrera por Simón, porque claramente Simón estaba haciendo aguas contra un jugador como Hamilton Campas. Eso es algo que el técnico tiene que ver, porque si bien en la primera parte quizás no se notó tanto, era cuestión de tiempo a que Campas pudiera sacar la diferencia por ese sector. Y River en ningún momento, el DT más precisamente, no pudo en ningún instante poder contrarrestar eso, y Central se llevó un merecido triunfo por 3-1. Y uno se puede preguntar, ¿por qué la crítica contra el director técnico es tan desmedida si River, por lo menos hasta que juegue hoy Independiente, estará recibiendo a Anfield, es el puntero de la zona A de la Copa Liga Profesional, fue campeón en el primer semestre, y si bien es cierto que no pudo llegar lejos en los torneos mano a mano, la realidad es que el trabajo de Michelis en cuanto a resultados es más positivo que negativo, eso hay que decirlo. Ahora, lo que por lo menos a mí me pasa en relación al DT es lo de la reiteración de errores. Vos podés equivocarte siempre, todos los directores técnicos del mundo se equivocan y absolutamente todos cometen errores, pero acá hay 2 puntos. O en definitiva, De Michelis no se dio cuenta en los anteriores momentos que se equivocó y por eso sigue reiterando estos fallos, o la realidad es que él cree que los fallos no son así, y la realidad es que los errores se producen no en base justamente a estas cosas que le voy a decir ahora, sino a otras cuestiones externas, o que son quizá fallos un tanto indirectos que se producen por acciones de partido. El problema es que las acciones de partido sean justamente en un encuentro en particular, no es que se pueden dar en todos los partidos. Ya De Michelis dijo que 4-3-3 no iba a jugar por lo que pasó en la cancha de Vélez. River jugó muy mal. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en los anteriores cotejos y en los posteriores en los cuales el equipo no estuvo a la altura? Porque el 4-3-3, perfecto, ahí parece que el error que cometió ese día no lo volvió a cometer. ¿Por qué no sucede lo mismo con los otros errores que comete? Ya sabemos que Casco tiene un nivel bajo, ¿por qué no darle chances a Enzo Díaz? La realidad es que si bien el ex Talleres de Córdoba no está en este momento teniendo un nivel que diga es el titular indiscutido, cuando uno de los 2 jugadores jugó 8 partidos de esta liga profesional y el otro jugó 4, obviamente tuvo más oportunidades el que jugó 8, que en este caso es Casco. Y si Casco viene de partidos flojos, seguir poniéndolo como titular, sabiendo que estando en el banco un par de encuentros, el mismo Casco puede darse cuenta de que tiene que levantar el nivel jugando de otra forma. Yo creo que no está beneficiando no solamente al equipo por esta decisión, sino también al propio jugador, que él cree que no tiene competencia porque siempre es titular y quizás no le da tanta relevancia al hecho de jugar bien o jugar mal. En el lado de derecho, claramente Simón puede tener algún partido bueno, obviamente que sí, porque no es un jugador que no tiene ningún tipo de cualidad, pero no es marcador de punta diestro. Y quiero recordar que volvió a poner a Simón cuando Herrera había tenido quizás sus 2 mejores partidos con la camiseta de River de manera consecutiva, que habían sido los duelos contra Boca y contra Talleres. Está
claro que Herrera ayer entró y no lo hizo bien, pero De Michelis le quitó la confianza que había ganado jugando muy bien 2 partidos importantes en esta Copa Liga Profesional. Y después está la manera de armar la mitad de la cancha, que ya lo mencioné al principio del video. Si a vos te funcionó bien en el primer semestre Enzo Pérez, De la Cruz y Aliendro en el centro del campo, ¿por qué en ninguno de los 12 partidos que jugaste en esta segunda mitad volvió a poner esa mitad de cancha? La realidad es que es algo que no se entiende y que termina siendo perjudicial para el equipo. Por eso lo aclaro una vez más. En cuanto a los resultados, lo de Michelis claramente ha sido más positivo que negativo, porque River está a más de 20 puntos del segundo en la tabla anual, fue campeón en el primer semestre y todavía mantiene chances para ser campeón 2 veces más en este 2023. Pero la reiteración de errores es algo que un DT de River no puede tener en tantas ocasiones consecutivas, porque tarde o temprano esa reiteración de errores le va a traer malos resultados y obviamente dejaría de ser el entrenador. No sé si en tan corto plazo, pero la gente, claro está, ya le está perdiendo la paciencia. Para cerrar y contar un poco lo que viene, River perdió por primera vez en esta Copa Liga Profesional 2 partidos consecutivos. Todavía se mantiene en la primera colocación de la tabla de posiciones por diferencia de gol. Tiene la misma cantidad de unidades que Huracán, 23, pero River tiene mejor diferencia de gol por lo que está primero. En el globo segundo, Independiente puede superar a los 2 equipos porque tiene 22 y estar jugando hoy ante Banfield. Y el resto de los equipos es cierto que está lejos. Central ganó, tiene 20 puntos, en la última fecha debería ganar por una diferencia importante y que River perdiese contra Instituto para clasificar, y a su vez Banfield tiene 19 puntos. En caso de perder contra Independiente, River ya no podría ser alcanzado por el taladro, y Vélez con el empate ante Argentinos tampoco puede ser alcanzado. No hay muchas chances, en definitiva, que River se quede afuera de los cuartos de final. Todavía no está clasificado porque si Instituto le gana el partido que tiene esta fecha frente a Barracas, corre riesgo River en la última jornada de ser superado por el elenco cordobés. Pero parecería ser complicado que se den todos los resultados como para que River quede afuera. Aún así, habiendo hecho las cosas medianamente un poco mejor, el equipo ya estaría tranquilamente clasificado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.